Bueno, bueno, yo básicamente hice este pequeño mapa que todavía no está terminado porque hay mucho que abordar. Yo no sé. Ah, ok, aquí está. Vamos a ver si en la Biblia hace lo mismo. No. Todo. Antes yo podía hacer esto más grande, pero quién sabe. Ok, entonces este es un pequeño mapa mental de cómo el diezmo, cuáles son los tópicos que se van abordando y cuáles son las derivaciones en los distintos libros de la Biblia, ¿no? Entonces, básicamente en Génesis tenemos, podríamos poner aquí antes de Abraham, añadir un tema hijo, hermano. Es correcto, Génesis. Podríamos decir que de Génesis, el vínculo del tema del diezmo en Génesis es Abraham. Y que de Abraham, como vimos la otra semana, que yo no sé cuánto tiempo ya lo vimos, eh, este tema se vincula con Melquisedec. Y Melquisedec, ¿verdad? Es rey y sacerdote. La historia de el rapto de Lot, de los reyes que Kedorlaomer, Arioc, Tidal, y el otro no lo recuerdo ahora mismo. Y que este hermano Abraham se propone rescatar a Lot, ¿cierto? A su sobrino. Luego de que le rescata, dice la escritura que le recibió Melquisedec, rey de Salem. Y Melquisedec era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Bendice Melquisedec a Abraham, bendice a Dios y le dice que Dios le entregó a sus enemigos en sus manos. Lo bendice y Abraham dice el texto que le da los diezmos de todo. Es la primera vez que se menciona el tema del diezmo en la Biblia, por lo tanto tenemos que profundizar un poco en lo que se abordó ahí. Entonces luego hicimos un análisis de la figura de Melquisedec, que algunos dicen que es una epifanía, otros dicen que no, que es un tipo, ¿no? Es un tipo de Jesucristo. Independientemente si es una epifanía o un tipo, eh, apunta hacia Jesucristo evidentemente porque eso habla el Salmo 110 y el libro de Hebreos en el capítulo 7, capítulo 6, capítulo 7. Entonces, y apunta hacia el nuevo pacto, además de apuntar hacia Jesucristo, apunta hacia el nuevo pacto, porque el texto dice que también cuando Melquisedec le recibe, saca pan y vino. Y el pan y el vino no es más que los dos elementos eh, que constituyen, permítame un momento. Entonces, el pan y el vino no son más que dos elementos que evocan hacia el nuevo pacto. Es decir, los elementos de la cena pascual en el antiguo pacto era el cordero y el vino, pero en el nuevo pacto es el pan y el vino. Note que Jesús nos dice en la cena pascual con sus discípulos, tomad el cordero porque este es mi cuerpo. Interesante ese cambio de figura, porque el cordero había representado durante todo el Antiguo Testamento la figura y el sacrificio del Mesías. Y el vino había representado su sangre. Pero en el nuevo pacto y en efecto en la cena pascual, en la cual el Mesías está celebrándola, no dice del cordero, este es mi cuerpo, lo dice del vino, perdón, del pan.
Y del vino sigue diciendo que es su sangre. Entonces, evidentemente, al Melquisedec sacar pan y vino es una clara figura del nuevo pacto, no del antiguo. Por eso relacionar el tema del diezmo al antiguo pacto y por ende decir que el diezmo está descontinuado porque pertenecía a otra dispensación, está completamente equivocado. El diezmo está más en relación con el nuevo pacto y el nuevo pacto está en relación con todos los pactos a su vez. Y vamos a ir dilucidando por qué. Entonces, en el nuevo pacto, Jesús, ¿verdad? Es el sacrificio. Él se presenta a sí mismo como el Cordero. Él es sacrificado y él después resucita de manera victoriosa. Y resucita de tal manera que, según la Escritura, va a poner a sus enemigos, o el Padre puso a sus enemigos por estrado de sus pies. O sea, la razón por la cual él merece reinar sobre la tierra no solamente es por su sacrificio en la cruz, ya con ese solo hecho, ya él tiene todo el derecho de ser el rey, porque él es el redentor. Pero es también rey por la causa de su resurrección también. Es decir, es un rey no solamente que murió y que es un rey que lo tenemos de una manera simbólica por lo que hizo en la cruz y porque murió, no, o sea, un rey poderoso, indestructible, inmortal, es Dios y él resucitó y tiene todo y va a poner a sus enemigos por estrado de sus pies y ahí es donde la iglesia entra en escena, ¿ya? Que es parte integrante de este proyecto del Señor de llevar a todos los enemigos a la humillación al estrado de sus pies. Lo mismo que hizo Abraham. Abraham puso a todos estos reyes por estrado de sus pies, ¿verdad? Es decir, los llevó a la humillación porque habían quebrantado la ley de Dios. ¿Por qué la habían quebrantado? Bueno, tendrían que ver el video pasado para analizar ese tema. Eh, voy a, voy a continuar con Hebreos, capítulo 7. Hermano, me da un segundito. Sí, sí, claro, claro. Ah, está viendo la pantalla Sí, de, estamos de, de, viendo de Hebreos la 7. Biblia, ¿no? Sí, Easter. Hebreos 7. Muy bien. Entonces, bueno, básicamente, hermanos, en esta parte, en la anterior vez analizamos a Abraham y la primera mención del diezmo e hicimos un vínculo eh, con este pasaje en donde Abraham entrega los diezmos a Melquisedec y luego hicimos un análisis de Melquisedec en Salmo 110 y analizamos cómo esto está vinculado a la tarea mesiánica de Jesús, a la redención de Cristo y también la entrega voluntaria de los diezmos en respuesta a la victoria que el Señor ofrece sobre nuestros enemigos. O sea, Jesús por excelencia en el nuevo pacto está poniendo a todos sus enemigos por estrado de sus pies y eso implica que la iglesia también está ejerciendo dominio sobre ellos. Bueno, en teoría podemos estar perdiendo algunas batallas, pero tenemos la victoria garantizada, o sea, eso va a suceder. Eh, entonces, siguiendo esta figura de Melquisedec, quiero ahondar en el sacerdocio de todos los creyentes para luego analizar en la otra vertiente del diezmo, que es con Jacob, que sería la segunda mención del diezmo,
y con Jacob y cómo se desprende luego en el antiguo pacto todo el tema del diezmo. Entonces, a través de Abraham y Melquisedec se desprende el diezmo en primera instancia hacia el nuevo pacto, y con Jacob, o sea, de Abraham en la línea de Jacob, se desprende hacia el antiguo pacto. Eh, eh, entonces, pero quiero terminar de abordar este punto de Melquisedec porque es sumamente importante para entender el sacerdocio de todos los creyentes. Es decir, Jesús eh, fue instituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, Hebreos capítulo 6 nos dice, ¿ya? Porque cuando Dios hizo, capítulo 6:13, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar aún más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces, el sumo sacerdocio de Jesús y el sacerdocio de Jesús no es del tipo y de la orden arónica, es del orden de Melquisedec. Y aquí hay dos tipos de sacerdocio, entonces, que tenemos que dilucidar para seguir profundizando en este tema del día. Sigue el capítulo 7, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. ¿No? Ahí es donde ellos ven una epifanía o un tipo, ya los teólogos, permanece sacerdote para siempre. Y ese sacerdocio, la vez pasada, en el capítulo pasado, hablamos de que ese sacerdocio tiene que ver con la resurrección. Es decir, el hecho de que Jesús haya resucitado, de que su vida es indestructible, entonces su sacerdocio es indestructible y permanece sacerdote para siempre. Es decir, no es del tipo de sacerdocio arónico, el cual se estaba vinculado a el sacerdocio por el linaje. Es decir, los hijos de Aarón tenían eh, por herencia el ser sacerdotes, y en algún momento eh, Dios elegiría quién sería el sumo sacerdote. Y toda la tribu de Leví en sí era la tribu que estaba destinada a servir en el templo y a servir a los sacerdotes que estaban sirviendo en el tabernáculo o en el templo. Eh, pero este sacerdocio estaba limitado por y el sumo sacerdote estaba limitado también por la vida y la muerte. Es decir, cuando moría, se acababa su sacerdocio y tenía que venir otro, otro en su reemplazo, ¿no? Y cuando también Dios
juzgó al pueblo de Israel y juzgó a los levitas y a los sacerdotes por su fornicación, por su infidelidad contra el Señor, que adoraban otros dioses y enseñaban la adoración y quemaban incienso a otros dioses. Entonces el Señor eh, los deportó, los sacó de la tierra, destruyó el templo y por supuesto el sacerdocio quedó sin ejercicio. Pero este tipo de sacerdocio de Jesús es un sacerdocio eterno. Es un sacerdocio eterno en la medida en que Él es inmortal, en la medida en que Él muere en sacrificio por redención del mundo y resucita. Y esto tiene que ver mucho con el sacerdocio de todos los creyentes que van a, o sea, que los creyentes van a recibir posteriormente, que es un sacerdocio eterno también. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Está hablando de Melquisedec. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna al menor, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por así decirlo, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Y aquí, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Esto está el cambio de ley, de la cual nadie sirvió al altar. O sea, Jesús era de la tribu de Judá, una tribu que estaba destinada a tener los reyes. Es decir, luego que Israel pide rey, el Señor les establece que solo de Judá iban a ser los reyes. Nada tenía que ver Judá con el sacerdocio. El sacerdocio en Israel tenía que ver con la tribu de Leví. ¿Qué hacía un judío, o sea, de la tribu de Judá, sirviendo como sacerdote? Es decir, inclusive cuando los reyes intentaron quemar incienso en el templo, uno de ellos, no recuerdo cómo se llama, murió de lepra en Usía, consecuencia con eso. ese Usía. Usías, Usías, murió de lepra. Ahora, algunos hermanos aquí tienen algunas objeciones y me dicen, no podemos hacer esa distinción porque estaríamos entonces segmentando las cosas y usted lo que está diciendo es que el rey solo es el rey y el juez solo es juez y el que es pastor es pastor. Un momentito, vamos a entender de qué estamos hablando aquí. Bajo la ley del sacerdocio arónico, dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que también haya cambio de ley. Entonces, ¿cuál es la ley anterior? La ley anterior es que los levitas eran los encargados de servir en el templo, de servir en las ofrendas, los sacerdotes eran los encargados de quemar el incienso, ellos eran los encargados. Por supuesto que el cambio de ley se dio porque este tipo de leyes ceremoniales ya no están vigentes. ¿Por qué no están vigentes?
Ok, un cambio de ley en cuanto al sacerdocio. Entonces, todo aquello que está relacionado al sacerdocio cambia según ahora el orden de Melquisedec. El orden de Melquisedec es una figura en la que él era rey y era sacerdote. Entonces, en Melquisedec, en esta figura, en esta tipología de Cristo, Cristo es también nuestro rey, el redentor del mundo y el rey eterno, y él también es nuestro sumo sacerdote. Entonces, porque dice el versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Eso es completamente cierto. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Y esto lo hice énfasis en la clase anterior, donde dije que el sacerdocio de Melquisedec está vinculado a la eternidad, a lo indestructible de la vida del sacerdote. Es decir, no necesita tener linaje natural para que ese sacerdocio permanezca. Y no necesita un templo para que ese sacerdocio siga ejerciendo. Es decir, en el nuevo pacto Jesús es un sacerdote eterno porque su vida ha sido demostrada que es eterna. Él ha vencido sobre la muerte y el postrer enemigo a vencer será la muerte misma. Por eso es que dice el profeta, oh muerte, yo seré tu muerte. ¡Wow! Se acabó la muerte y ese es el postrer enemigo, o sea, el último enemigo a vencer será la muerte. Entonces Jesús es sacerdocio en la medida en que él tiene una vida indestructible, precisamente porque Dios está vinculado a la divinidad de Jesucristo. Pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Se habla del sacerdocio levítico, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Es decir, bajo el esquema del sacerdocio arónico, todas las ofrendas, todas las ofrendas por expiaciones, ofrendas por el pecado, ofrendas de paz, ofrendas de celos, es decir, todas las ofrendas que se entregaban eran una manera de relacionarse con Dios mismo. Era una manera de relacionarse a Dios. Y de hecho siempre se ha meritado un intermediario entre el pueblo y Dios. Y estos han sido los sacerdotes. Y bajo el esquema de el orden de Aarón, eran los sacerdotes arónicos, ¿ya? Los que servían de intermediarios entre el pueblo y Dios. En otras palabras, eran los representantes que iban ante Dios y le decían, Dios perdona a este pueblo o perdona a este hermano que ha venido con su ofrenda humildemente y ha reconocido su pecado y trae esta ofrenda para entrar en relación y en perdón y en misericordia, en una relación de misericordia contigo. Pues esa figura de mediación no se pierde en el nuevo pacto. En el nuevo pacto siempre seguimos necesitando de un mediador, precisamente por nuestra misma naturaleza pecaminosa. Es decir, no podemos por nuestras propias, eh, eh, por nuestros propios méritos ir hacia Dios, ¿no? Necesitamos este intermediario y todo el libro de Hebreos se trata de Jesucristo como un mejor intermediario, no solo como profeta porque se le pone o sea, como contraposición a Moisés. Moisés, y se le pone como contraposición en este pasaje específico los sacerdotes arónicos. Entonces, Jesús está siendo demostrado en este libro como un mejor mediador. Y esto no fue hecho sin juramento, dice el texto,
porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Es lo mismo que he estado diciendo todo este tiempo, ¿verdad? Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque Hermano, tal perdone que le sumo interrumpa. sacerdote nos convenías. Sí, diga. El Hebreos 7:21, sí, es una cita del Salmo 110, ¿era? ¿Ciento cuál? Sí, 110, ok, sí, está bien ya. Ok. sí. Sí, si no me equivoco, permítame confirmarlo porque aquí en este programa está todo. El 21, ¿no? 20, sí, Sí, Salmo 110:4. Salmo Está 114. citando el salmo que tiene que ver con el sacerdocio de Melquisedec y Perfecto. el sacerdocio de Jesucristo. O sea, por eso ese salmo es vital Ujú. para entender el nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, es decir, el sacerdocio de Jesucristo, que lo vimos la clase pasada, ¿no? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, aquí claramente se nos presenta un cambio de sacerdocio, un cambio de ley tocante al sacerdocio. Y aquí es donde entra el tema del sacerdocio de todos los creyentes. Si los que administraban el diezmo eran los levitas en el Antiguo Testamento, porque ellos estaban validados, autorizados por Dios a hacerlo en calidad de sacerdotes, ¿qué sucede con los diezmos en el caso de que todos los creyentes son sacerdotes? Y ese principio está en la escritura misma, de que el diezmo realmente no es un diezmo que controla la iglesia, sino que el diezmo lo controla el individuo que diezma. Luego lo vamos a ir viendo en el tema porque la escritura, luego cuando entremos a las leyes del diezmo, la escritura muestra este principio de que realmente el diezmo está en el control del individuo, porque hay tres tipos de diezmo. Y estos tres tipos de diezmo, ¿verdad? Si bien dentro de la administración del pacto en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel y los sacerdotes del sacerdocio arónico eran los sacerdotes arónicos los que administraban el diezmo. Ciertamente los otros tipos de diezmo no los administraban ellos, los administra el individuo. Pero, bueno, yo no sé si seguimos leyendo. Ya, aquí está. Sí, vamos a leer este pasaje también. Es que el libro de Hebreos este libro es hermosísimo y es vital para entender todo este tema. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo, dice el apóstol, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos,
ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque ese es un punto muy importante a mencionar. Recuerda que le dije que el sacerdocio arónico estaba vinculado también a el establecimiento del templo o del tabernáculo. Entonces, ¿qué sucedió durante la deportación? ¿Qué sucedió durante la diáspora? No había sacerdotes ni levitas sirviendo. De hecho, actualmente no hay ningún sacerdote ni ningún levita sirviendo en algún templo o en algún edificio en Israel, aunque ellos persistan en su necedad de seguir con su antiguo pacto, que se ha demostrado ser, que ellos mismos han demostrado ser inútiles de ganar cualquier tipo de justificación por sus propios méritos y por sus propias obras y las fuerzas de su, por la fuerza, por las propias fuerzas de su carne, de su propia voluntad. En este caso, el sacerdote del orden de Melquisedec, que es Jesucristo, está levantando un templo. Y ese templo está siendo edificado día a día con todos aquellos miembros, como dice el apóstol Pedro, este templo va siendo edificado, vosotros vais siendo edificados como piedras vivas, ¿ya? Vamos siendo edificados, el Señor va poniendo estas nuevas piedras vivas en esto que va a ser su casa, que va a ser el templo de Dios, la casa de Dios, la iglesia. Por eso a mí me preocupa mucho cuando los pastores dicen, es que nuestra prioridad es construir el templo. O sea, vamos a ver a cuál templo se refieren. Si se refieren al templo de la casa de Dios, significa que ustedes tienen que estar en la tarea misionera apostólica en la evangelización del mundo, alcanzando a los perdidos, alcanzando a todos y llevando a todos los enemigos al estrado de sus pies y llevando a todas las naciones a que se pongan el yugo de la palabra de Dios y de la ley de Dios. Si ustedes están diciendo que así van a construir el templo, amén. Yo estoy con ustedes. Pero si se refieren a que van a construir un edificio, ¿ya?, físico, y que esa es su prioridad, hermano, ustedes no saben de qué están hablando. El Señor no está en el negocio de construir edificios. Él está en el negocio de construir templos, pero no está en el negocio de construir edificios, está en el negocio de construir el templo de la casa de Dios, que es la iglesia. Y la iglesia somos todos. Es toda la asamblea y toda la congregación de creyentes en la fe a lo largo de toda la historia que han depositado por la gracia del Señor la fe en Jesucristo. Entonces, el sacerdote, según el orden de Melquisedec, no tiene ese problema de deportaciones, que el templo se le cayó, que ahora ya no puede servir porque el templo se destruyó. Dice sobre ese sacerdote dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se refiere a la fe en que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. En otras palabras, que Jesús es el Redentor, el Salvador, el Rey y Dios. Y sobre esa fe, sobre esa roca, iba a edificar su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En otras palabras, Jesús no tiene el problema de que para que su sacerdocio siga efectivo, activo, vigente, no tiene problemas con que ese templo se le va a caer, porque él es el arquitecto de ese templo y es él el que está construyéndolo, y a su vez está poniendo a todos sus enemigos que no quieren que ese templo sea construido por estrado de sus pies. En otras palabras, él no tiene ningún problema con que esa casa se le vaya a caer. Que la iglesia comete errores son otros 100 pesos. Nosotros somos los que estamos en problemas, pero Jesús y su sacerdocio jamás entran en problemas, ¿no? Entonces los hermanos creen que iglesia es
el edificio en el que se reúne. Vamos a la iglesia, dice. Un momento, la iglesia somos nosotros. Usted es la iglesia. Cada uno de sus hermanos con el que se reúne son iglesia. Y donde están dos, ahí está la iglesia. Y donde esté usted, ahí está la iglesia. Y prueba de eso es que los misioneros, cuando van a hacer misiones pioneras a pueblos no alcanzados, donde estén ellos, ahí está la iglesia. Porque ahí hay embajadores del reino de Dios. Jesús no tiene este problema, dice el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, a los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Por eso es que los hermanos dicen, ok, dicen los hermanos cuando están haciendo exégesis y hermenéutica. Es decir, ellos están de acuerdo con que hay figuras y sombras de cosas celestiales en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que son reveladas en el Nuevo Pacto. Entonces, todas estas figuras y sombras del tabernáculo de Moisés entendemos que es la iglesia misma. El templo de Salomón, la iglesia misma. Pero hubieron tres edificaciones, porque no solamente fue el tabernáculo de Moisés, sino el tabernáculo de David y el templo de Salomón. Entonces, primero el tabernáculo de David, pero de Moisés, luego el tabernáculo de David, que según Hechos 15 es la restauración del tabernáculo de David, es este momento en que la iglesia está llamando a todas las naciones a la fe, y el templo de Salomón. Entonces, todas estas cosas son figuras y sombras celestiales de las cosas que habrían de venir. Estas cosas que habrían de venir, pues ya están siendo cumplidas en el tiempo de la iglesia. De hecho, eso es lo que dice Hechos 15, que al escuchar los testimonios de los apóstoles, especialmente el de Pedro, Santiago, Jacobo, reacciona y dice, esto es lo que el profeta decía, restauraré el tabernáculo de David. O sea, que eso es sombra de lo que en ese momento estaba sucediendo, que es la integración de los gentiles a la casa de Dios. Pero, y aquí es donde hay muchas figuras, porque el templo tenía decoraciones, tenía muebles específicos, y todas estas cosas son figuras y cosas de las que han de venir. Y esto es otro tema súper riquísimo, ¿verdad? Que nosotros lo abordamos en espiritualidad, le llamamos espiritualidad apostólica. O sea, hacemos un análisis del tabernáculo de Moisés, porque si ese tabernáculo de Moisés figura y sombra, entonces, ¿cuáles son todas esas figuras y sombras que están ahí? Y las cosas son bellísimo lo que sale, ¿no? Pero si tienes una hermenéutica seca, muerta, en donde todo es gramático histórico y de ahí no pasa nada, no vas a entender nada porque gramaticalmente e históricamente el templo el tabernáculo fue el tabernáculo y tenía sus propias decoraciones y no hay nada que hacer. Es decir, lo estamos entendiendo gramaticalmente, un hecho histórico, ya está. Pero si así tendríamos que solamente interpretar las escrituras, tampoco podríamos interpretar a Melquisedec, es decir, porque Melquisedec es entonces un personaje histórico y su historia nada más es o nuestra interpretación, un análisis gramatical de la historia de Melquisedec y hasta ahí. Pero vemos que también Melquisedec es una tipología de Jesucristo.
Y aquí en este texto dice que el tabernáculo de Moisés es una figura y sombra también de la iglesia o de este templo que el Señor Jesucristo está construyendo, de que se refiere anteriormente, o sea, un tabernáculo verdadero. Y aquí los hermanos, ¿verdad? Sobre todo los reformados, están un poquito miopes en ese aspecto. Porque el lente que usan para leerla, ¿verdad? No es la medida. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Ese ha sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en las mentes de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, la ley establecía que para que el pueblo aprendiese la escritura y los niños y las nuevas generaciones aprendieran la escritura, se ponían la ley el Shema Israel se ponía en los dinteles de las puertas, lo andaban en las ropas, en todas partes ponían el Shema Israel para hacer que penetrara en la mente, en el corazón del discípulo, la ley de Dios. Resultó ser el pueblo de Israel incapaz de cumplir la ley de Dios por medio de sus propias obras. Es decir, de ganar la justificación por medio de la obediencia a las obras de la ley. Entonces dice el Señor en el nuevo pacto, ya no haré un pacto así. Ya no lo haré como lo hice con la casa de Israel. Ahora voy a poner mis leyes en la mente de ellos. Y eso se hace por medio de la obra del Espíritu. Es el Espíritu Santo el que escribe la ley en el corazón del hombre. O sea, aquí voy a decir algo que puede caer como una bomba. Es imposible establecer la teonomía si no le damos lugar a la obra permanente y continua del Espíritu Santo. Por lo tanto, todos aquellos teonomistas que sean cesacionistas se están pegando un tiro en su propio pie. En otras palabras, si quieren establecer la teonomía y a la vez quieren negar la continuidad de los carismas y de los dones del Espíritu y de la acción permanente del Espíritu en la iglesia y en el mundo, ustedes lo que están haciendo nada más es establecer la ley a la manera que la establecían los judíos por medio de la obediencia carnal a la ley. Y eso no es progresar en el nuevo pacto, eso es retroceder al antiguo pacto. No se puede, es imposible establecer la teonomía sin la acción divina del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice esto? Que todos los teonomistas deberían estar abiertos a la obra del Espíritu. Y lo que sucede, ¿verdad? Dentro de los grupos reformados es totalmente lo contrario. Es decir, más bien los reformados son más reacios a la acción del Espíritu. O sea, ellos creen que la acción de los ministros es la acción del Espíritu. Un momento, la acción. Los ministros son ungidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue actuando. Tanto los ministerios que están en Efesios 4, Efesios capítulo 4,
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, otros evangelistas, otros pastores, otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces dicen ellos, ok, nosotros somos pastores, somos maestros. Todos estos de aquí no, solo nosotros. ¿Ya? En el mismo versículo. Yo no sé cómo hace ese malabar exegético, que estando los cuatro ministerios en el mismo verso, niegan los otros tres y dicen que el de ellos, pastor y maestro, es el único que está vigente. Una exégesis ridícula, una exégesis tonta. No solo eso, sino que dice, pero a cada uno de nosotros, dice a los apóstoles, dice a los profetas, dice a los evangelistas, a los pastores y maestros. Es decir, ¿está reducido esto solamente a los pastores y maestros? No. A cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Todos los hombres tienen dones. No solamente dones naturales, sino el Señor en su beneplácito da dones también espirituales. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino también que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Vamos a leer Primera de Corintios capítulo, creo que es el 12. Ya, pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho, porque a este da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de Espíritu, a otro diversidad de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todo esto, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como él quiere. Y no solo eso. Creo que voy a buscarlo acá mejor porque edificación. Pero el que profetiza, que o sea, lo hace por el carisma del Espíritu, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Es decir, no solo los pastores y maestros edifican la iglesia, todos la edificamos, porque todos somos sacerdotes, reyes y sacerdotes, y todos hemos sido erigidos sacerdotes según el orden de Melquisedec, según nuestro sumo sacerdote. Todos edificamos y trabajamos en la edificación de la iglesia. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno tiene vosotros salmos, otro tiene doctrina, otro tiene lengua, otro tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Yo creo que estoy, ¿verdad? Y aquí ya lloviendo sobre mojado. En otras palabras, volvamos a Hebreos
capítulo 8. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. En otras palabras, esta tarea de escribir la ley en el corazón del hombre la hace el Espíritu. La hace el Espíritu Santo en Pentecostés. Por eso es que Pentecostés marca la pauta del inicio de la iglesia. Esos 120 que estaban reunidos, que eran discípulos de Jesús, cae el Espíritu sobre ellos e inmediatamente son activados, le reciben el denuedo, el poder para dar testimonio. Tan poderoso era que ese mismo día se convierte en 3,000 personas. Es imposible hacer la tarea teonómica sin la acción del Espíritu. Y esa acción del Espíritu, ¿ya?, sirve para la edificación del cuerpo de Cristo. Y no solamente los pastores son los únicos que tienen esa unción del Espíritu para la edificación de la iglesia, sino que el Espíritu Santo reparte dones como a él le parece conveniente. Y todos esos dones son para la edificación de la iglesia. Entonces, dice el Señor, y ninguno, mire aquí, qué lindo, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano. Eso lo dice la profecía de Jeremías y de Ezequiel. Es decir, esto de que él pondría su ley y que el Espíritu nos enseñaría, ¿no? Vamos a leer. ¿Te gustaría leerla? He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblos. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su pecado. De Ezequiel, creo que está en Ezequiel 33. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Está. Por tanto, dice Ezequiel, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros de entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, la figura del bautismo, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne
y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Otras palabras, hermano, para poder establecer la teonomía y que una nación viva la ley de Dios, hermano, es necesaria la acción del Espíritu. Por eso en Pentecostés el Espíritu Santo llenó a aquellos que estaban en el aposento alto. Es imposible. Y estoy escribiendo un libro sobre la teonomía, el Espíritu Santo y la teonomía. Es decir, la ley de Dios y el Espíritu Santo. Pentecostés, el Pentecostés en el Antiguo Testamento es la entrega de la ley en el Sinaí. Esa es la fiesta de Pentecostés que hemos entendido, ¿verdad? Por lo que dice el texto bíblico, que la fiesta de Pentecostés está más relacionada a una fiesta agrícola, que es donde se recogen los frutos del trigo, que es después de la fiesta de los primeros frutos, la fiesta de las primicias, y Pentecostés tiene más que ver con la agricultura. Esto es un análisis muy pobre del análisis que se debe hacer sobre la fiesta de Pentecostés, o sea, sobre la fiesta de las semanas, las fiestas de Shavuot del Antiguo Testamento. Tiene que ver con la salida del pueblo de Israel el día 15 de Nisan, después de el 14 de Nisan, que es el día de la Pascua, el día de la mortandad de todos los primogénitos en Egipto, salen el día 15 y 50 días después se celebra la fiesta de las semanas, desde la Pascua hasta Pentecostés, Shavuot o la fiesta de las semanas. Por eso se llama la fiesta de las semanas, ¿verdad? Porque son 7 semanas, son 7 semanas de 7 días, 49 días en total, y se le agrega un día para celebrar en 50 días la fiesta de Pentecostés. Pues desde la salida de Israel en Egipto, el día 15 de Nisan, hasta el día que llegan al monte, al día que llegan cerca del monte Sinaí, Moisés recibe el mandato de Dios de que pasen 3 días más purificándose y lavándose, porque él iba a descender en el monte. El día 50, Dios habla, se presenta en el monte Sinaí y les entrega la ley. Pues en Pentecostés, en el Pentecostés cristiano, el Nuevo Testamento, Hechos capítulo 2, Dios entrega el Espíritu Santo. Y aquí se les pasa, ¿verdad? Que ni siquiera ni entienden ni por qué el Espíritu Santo es dado en Pentecostés. Porque según este pasaje de Ezequiel, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne del corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. ¿Y qué es lo que decía Jeremías? El nuevo pacto que estableceré, ¿verdad? Es que pondré mi ley en su mente, en su corazón. Es el Espíritu en Pentecostés el que hace esto. En otras palabras, en el antiguo pacto Dios entregó la ley, en el nuevo pacto Dios establece la entrega de la ley por medio del Espíritu y el Espíritu escribe la ley en el corazón del hombre. Es imposible entonces la teonomía sin la acción del Espíritu. O sea, los teonomistas que son cesacionistas son teonomistas cojos y tuertos. Y después Hermano, dice, y ninguno enseñará a su prójimo. Sí, no, sí, perdón, hermano. termina. Sí, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor,
Ninguno. ¿Cómo es eso que ninguno? No es que los pastores tienen el monopolio de la enseñanza. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y eso es lo que dice el apóstol Juan. Voy a buscarlo. Porque pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Claro que necesitamos pastores y maestros. Claro que necesitamos maestros porque nos enseñan y necesitamos aprender. Pero el maestro por excelencia que enseña es el Espíritu. Y aquí es donde los pastores... Si decimos que el Espíritu ya no enseña, entonces estamos intercambiando o los pastores están tomando el lugar del Espíritu Santo, están sustituyendo al Espíritu Santo. En otras palabras, están sustituyendo a Dios. En otras palabras, están en abierta rebelión contra el Padre, el Hijo y el Espíritu. Sí, según ese verso que estaba ahí, de Juan 2, primera de Juan. Wow. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Bueno, lo que les enseñaron los apóstoles. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y esto es lo que les han enseñado, por supuesto, los apóstoles. Os he escrito sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. O sea, es permanente. No, el Espíritu Santo ya no actúa como antes. ¿Qué dice ahí? Vamos. Si querés, cortás esa página de la Biblia. Si querés, la arrancás. Dice, pero la unción que recibiste de Él permanece. Permanece. Es permanente. Eso es inmanente. O sea, Dios con nosotros. Dios con nosotros por medio del Hijo, el Hijo encarnado. Dios con nosotros por el Espíritu del Padre y del Hijo, enviado a nosotros. Inmanente, sí, y permanente también. Es que si no es permanente, no es inmanente, hermano. Es en vos. Si no es permanente, no es inmanente. Es que si no es permanente, hermano, ¿de qué estamos hablando? Es lo mismo que decía el apóstol en Hebreos capítulo 7. O sea, es decir, si este sacerdocio no puede hacerlo de manera completa, porque tiene que, o se muere el sacerdote, o tiene que estar sacrificando animales todo el tiempo, es que no es permanente. Dios no está con nosotros, pero este mediador sí es un majestuoso, más majestuoso que todos los cielos. O sea, es una unción majestuosa que recibimos de él, la unción del Espíritu. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Que el Espíritu Santo es sumamente, por eso es importante el carisma, porque ¿en qué contexto está diciendo esto el apóstol Juan? Lo está diciendo en el contexto de aquellos que llegan engañando. Por eso es que los advierte, permanezcan en lo que hemos enseñado desde el principio. ¿Ya? Y después dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. O sea, en otras palabras, van a llegar otras personas con falsas enseñanzas, por supuesto, y van a tratar de desviar a la iglesia. Pero lo que dice el apóstol en ese contexto no es que vengan y congréguense aquí, porque si se van a otro lado, corren el riesgo de que los engañen. Y eso es lo que hacen, ¿no? Los pastores. Dice, ok, si es que si los hermanos se van a otro lado, pues eso los andan ahí fiscalizando, los andan supervisando, dónde van, con quién se reúnen. Pero el apóstol está tan tranquilo que dice,
sobre esto, ustedes ya recibieron la unción permanente del Señor. Y esa unción les enseña todas las cosas. Esa unción es suficiente para conocer y saber todas las cosas. O sea que Como nosotros dijo no el nos otro congregamos para llenarnos entonces, espíritu. hermano. Nosotros no nos congregamos para llenarnos. O sea, que el espíritu es el que llena al hombre, a la iglesia. Ser llenos del espíritu. O sea, ¿cómo es que nos vamos a congregar? Porque vamos a recibir. Si el espíritu no está recibiendo el espíritu, no está recibiendo nada ni lo vas a recibir de nadie. Es el espíritu. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo en el contexto aquel apóstol? El apóstol está diciendo, nadie, ¿verdad? Se deje engañar. Y por eso es importantísimo el carisma del discernimiento de espíritus, del Espíritu Santo. ¿Cómo vos vas a saber las cosas si son buenas si no tienes discernimiento, mi hermano? O sea, fácilmente puede ser engañado. Entonces, los cesacionistas han sido engañados porque no tienen la unción del Espíritu, porque han negado la actividad permanente del Espíritu. La Y como inmanencia la de han Dios. negado, el Señor, el Espíritu no le ha dado el discernimiento de espíritus. Y como no creen en el carisma, de los carismas del Espíritu, entonces andan presos de filosofías y de enseñanzas que son antibíblicas y están engañados. Creo que Rushduni decía que al reformador le gusta mucho la trascendencia de Dios, pero no la inmanencia de Dios. Por esto mismo, precisamente. Claro. Bueno, yo tengo una pregunta. Y cierro. Sí, sí, dígame. Eh, Sí, dígame. Era sobre Pentecostés rápido, porque Pentecostés no es primicia, Pentecostés es la última cosecha, ¿verdad que sí? No, la última cosecha es la cosecha de la fiesta de los tabernáculos, que es la cosecha final que, bueno, a ver, es que son tres fiestas principales. O Sí. sea, son un set de 7 fiestas, pero son tres fiestas principales, que es la Pascua, ¿ya? En donde se come el cordero pascual. 7 días después de la Pascua se celebra la fiesta de las primicias, que es la primicia de las cosechas, que son la cebada, ¿ya? Que en esa temporada se está cosechando la cebada. La fiesta de en la fiesta de Pentecostés se está cosechando el trigo. Y en la fiesta de los tabernáculos se está cosechando los olivos y se está cosechando en algunos casos la uva. Entonces, Pero en Pentecostés no se celebra el principio de la cosecha. Las primicias, no, eso no es Pentecostés. Es sí, el final. porque la primicia realmente es una cosecha temprana. Sí, O sea, cuando entonces se celebra Pentecostés, es una cosecha en todo su esplendor. entiendo. Okay. Pero hay una fiesta que es una fiesta previa, premonitoria a esa cosecha completa. Es la fiesta de las primicias donde precisamente, por eso se llama primicia, es lo Exacto. primero que sale Exactamente. de el fruto, Okay. ¿ya? Sí, sí. Se saca y si eso se dedica al Señor. Y luego Pentecostés es una cosecha en todo su esplendor. Pero en la fiesta de los tabernáculos todavía se sigue cosechando porque se cosecha el olivo y se cosecha la uva. Ok, es otro fruto. Y todo esto tiene que ver son sombras de cosas que no hemos visto, ¿verdad? Y que aquellos que tienen una hermenéutica toda seca, que no saben ni qué significa todas estas cosas, para ellos solo se imaginan, esas son leyes ceremoniales, ya no tienen nada que ver. Y ese texto queda eliminado y no tiene nada más que enseñarte ese texto si tienes ese tipo de hermenéutica. Claro. Es ridículo. Hay que buscar la forma de quitarlo porque si tenemos otra escatología también. Ok, hermano, perdón, le interrumpí para el final. Sí, ahora yo quiero abordar este punto de reyes y sacerdotes. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, del que era y del que ha de venir.
hace presentación, ¿verdad? Y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. O sea, la fiesta de las primicias tiene que ver con Jesucristo. O sea, un día que nosotros analicemos la fiesta, yo puedo enseñar eso. Como todas las fiestas están vinculadas a Jesucristo. Tanto la Pascua, que está vinculada a su muerte, a su tarea redentora, ¿ya? Las primicias están vinculadas a su resurrección, que es el fruto, el primer fruto de, de los granos, ¿ya? Principalmente la cebada, te digo, los primeros frutos que salen. Pues Jesucristo es ese primer fruto de la resurrección, ¿ya? Y hay un texto ahí que está muy debatido que dice que hay primicias de resucitados. Algunos entienden de que junto con Jesús resucitaron muchos otros. Es un texto muy debatido, pero lo importante sí es dejar marcado que Jesús es la primicia de la resurrección de los muertos. Y Pentecostés es la entrega del Espíritu, que no es más que la entrega de la ley en el corazón de los hombres. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y perdón, y las primicias están vinculadas a los diezmos. Después vamos a ver cuando veamos los 3 tipos de diezmos. Vamos a ver que la primicia de ciertos animales era el diezmo. Y no necesariamente la 10ª parte. ¿Ya? Podía ser menos de la 10ª parte. Pero el diezmo lo representaba el primogénito del animal. ¿Ya? Así nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Y Apocalipsis 5:10 dice, y cantaban un cántico nuevo, un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Ya no de un linaje de Leví, ya no de un linaje de Israel o de Leví, sino que de todo pueblo, de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación, dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Qué es ese sacerdocio de todos los creyentes? Sino que la continuidad del sacerdocio según el orden de Melquisedec de Jesús en todos los creyentes. Y ahí es donde, si tiene tiempo, le entramos, si no tiene tiempo, lo dejamos por acá, porque sí, luego hay que dejarlo. sería abordar acá, luego, como en la segunda mención ya empieza el diezmo por Leví y toda la ley correspondiente a Leví y los tipos de diezmos. Entonces, ¿cómo estaría en relación toda esa ley de los diezmos en todo este esquema de nuevo sacerdocio, de nuevo cambio de ley y cómo se administran los diezmos que estaban supuestos a ser administrados solo por la tribu de Leví, en el caso de los diezmos que eran entregados a la tribu de Leví, cómo son administrados en el sacerdocio de todos los creyentes? Y luego, el diezmo de las fiestas, el diezmo de las grandes fiestas y el diezmo de los pobres, cómo debe ser administrado entonces en toda esta, podríamos decir, administración del sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Alguna pregunta, hermano? Hermano, está todo claro y le quería motivar a que siguiera escribiendo. Yo sé que usted lleva tiempo con el escrito, que terminara de escribir ese libro y me emociona mucho pensar que estamos haciendo un estudio acá y es sobre el pacto y lo que hemos hecho es ido por las menciones de la palabra pacto simplemente, por toda la escritura y es
es como lo que usted está dándonos acá es como un repaso de eso. Es impresionante cómo, cómo el Señor habla tan claro sobre su voluntad en cuanto a todas las cosas y cuán central es el tema del pacto en todo esto. Esto es pacto, lo que usted nos está enseñando aquí a través del diezmo. Y es muy bueno. Así que le motivó a que termine de escribir eso, de verdad que está muy bueno, muy bueno, y muy importante y muy necesario. Sí, Randy me ha animado a escribir algo sobre este tema del espíritu pentecostés, teonomía. Estuvimos hablando con Stephen Percy y Stephen Percy dice, yo quiero leer eso. Dice, tenés un libro porque yo lo que tengo son charlas, ¿no? Son lecciones, ¿no? Que he dado sobre Pentecostés y a él le llama la atención. Dice, ¿tenés algo escrito? No, voy a tener que escribirlo y para que esté en ese formato, ¿no? Y dice, bueno, dice, escribirlo en inglés. Así que es un poco duro porque estoy tratando de escribir en español y a la vez traducirlo al inglés y luego ese texto en inglés que alguien lo revise para que revise la gramática y todo, ¿no? Acá le Pero ayudamos. gracias, hermano, por ese, por ese ánimo. Acá le ayudamos con eso. Básicamente, entonces, en la próxima clase, hermano, que no sé si puede ser lunes y martes, cualquiera de esos 2 días, o los 2 días, si ustedes quieren, ya vamos a entrar de lleno a la ley con respecto a los diezmos, ¿ya? Okay. Todas las leyes específicas, ¿no? Las leyes con respecto al diezmo de los levitas, las leyes de las fiestas, o el diezmo del placer, ¿ya? El diezmo para su propio disfrute. La gente no sabe esto, hermano. Es que el diezmo es para el pastor, ¿verdad? En el caso de aquellos que colectan diezmo, ¿verdad? Pero también el diezmo es para el disfrute, el goce, el placer con la familia, con los miembros de la familia de Dios, con aquellos que están sirviendo. Qué lindo es Amén. poder tener en un año, ¿no? Destinar todo tu diezmo, ¿verdad? A disfrutar con aquellos que están trabajando en el reino de Dios, disfrutar con los reconstruccionistas, con misioneros que están en el campo misionero, disfrutar con ellos, gozar con ellos durante una temporada de gozo, de placer, de fiesta. Esto no lo ven, ¿verdad? Y mucho menos el diezmo de los pobres, que es un diezmo para compartir con aquellos que están necesitados, compartir eh, con el huérfano, con la viuda, con el extranjero. Wow. ¿Se imagina? Estoy loco por Eso ver podemos eso ya. hablar, el diezmo de los extranjeros, podemos hablar en su podcast Sí. de, 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 de inmigración. Amén. Dios le Apúntalo ahí. bendiga entonces, hermano. Hermano, estoy loco por hablar de eso. Ya hoy no tenemos tiempo, pero estoy loco por hablar de eso. Así que gracias un montón. Seguimos esta lección. Dios les bendiga a los que vean este mensaje después también. Le damos gracias al hermano Lester. Amén. Dios les bendiga, hermano. Hasta luego.